Figma se ha actualizado de una manera sorprendente gracias a las nuevas funcionalidades de edición múltiple. Conoce esta actualización ya disponible en este vídeo, ya que veremos todas y cada una de ellas utilizando el propio archivo de juego que nos proporciona Figma. Así que vamos a jugar. Para encontrar este archivo debemos ir a la comunidad de Figma y en el buscador podemos buscar por Multiedit. Es la primera opción que nos aparece y ahí lo tenemos. Este archivo nos lo proporciona Figma para que pongamos en práctica todas y cada una de las nuevas funcionalidades, ya sea a través de comandos o a través de nuevos iconos que vamos a ir viendo a lo largo del ejercicio. Si abrimos el archivo, ahí tenemos todas las prácticas que iremos viendo a lo largo del vídeo y para ello te recomiendo que lo abras simultáneamente y a medida que vayas viendo el vídeo también vayas haciendo el mismo ejercicio. De esta manera te quedará mucho más claro. Para empezar vamos a ver de qué se tratan todas estas funcionalidades de edición múltiple. Y para ello Figma nos presenta estas dos primeras diapositivas, en la que nos dice que la edición múltiple es una función de Figma que te permite seleccionar objetos en varios frames y editarlos simultáneamente. Podemos editar tanto objetos como textos y sus propiedades. La edición múltiple sirve para diseñar, iterar y pulir varios frames a la vez. Es una herramienta poderosa para editar una serie de maquetas relacionadas, crear prototipos o actualizar variantes de componentes. Así que vamos a ver cada una de ellas. Y empezamos con la serie del Multiedit Basics. Ahí tendríamos diferentes ejercicios y el primero de ellos es seleccionar capas coincidentes en diferentes frames. Además nos da los diferentes comandos dependiendo del sistema operativo que tengamos o del ordenador que tengamos para poder ejecutar esa misma acción. Si clicamos sobre el objeto del triángulo y a continuación ejecutamos el comando, vemos cómo se seleccionan todos esos objetos similares, es decir, todos los triángulos. Y a partir del triángulo seleccionado, vemos cómo el resto se editan al mismo tiempo de forma simultánea. Pero no solamente eso, también podemos modificar de forma simultánea, por ejemplo, el color, facilitando así una edición muchísimo más rápida de la que teníamos hasta el momento. Si además seleccionamos nuevamente el triángulo, vemos cómo nos aparece este nuevo icono en la barra superior, que hace exactamente lo mismo. Es decir, podemos editarlo de forma simultánea a través del comando o de esta nueva iconografía que nos proporciona Figma. Hemos seleccionado nuevamente el objeto del triángulo y vamos a modificar el color nuevamente al azul. En la siguiente diapositiva, Figma nos plantea un ejercicio bastante interesante y es mediante la tecla mayúscula o Shift. Si seleccionamos, por ejemplo, el rectángulo azul y clicamos sobre la tecla, observamos que esos objetos coincidentes en los diferentes frames los reconoce y nos marca ese recuadro con azul claro. Pero si además trazamos un recuadro, nos selecciona esos objetos coincidentes en cada uno de los frames. Ahora bien, vamos a hacer otro ejercicio y es seleccionar de forma aleatoria dos de ellos, por ejemplo el segundo y el cuarto, y observamos cómo también nos reconoce el orden establecido, es decir, el segundo y el cuarto en cada uno de los frames seleccionados. Además, podemos modificar el color en cada uno de ellos y de esta manera podríamos editar de forma múltiple esos objetos dentro de un listado establecido. Ahora pasaríamos a ver cómo podemos alinear tanto un objeto coincidente como varios al mismo tiempo. Para ello tenemos diferentes rombos, como estamos observando, con los diferentes colores, y ahí tendríamos las diferentes opciones que nos da Figma para hacer este ejercicio. Si seleccionamos, por ejemplo, el rombo de color y clicamos en el icono para seleccionar los objetos coincidentes, vemos los rombos de color. Todos ellos los podemos alinear mediante las opciones de alineamiento, tal y como estamos observando. Pero lo interesante no es eso. Lo interesante es que si seleccionamos dos objetos, en este caso los dos rombos, tanto el de color como el de color gris, y hacemos la selección múltiple, ahí observamos cómo quedan todos seleccionados, vemos cómo antes
no nos alineaba esos objetos de manera relativa, es decir, nos lo centraba uno debajo del otro. Pero de esta manera, si ahora mismo clicamos en el comando Shift, es decir, en mayúscula, observamos que si hacemos hover por esas opciones de alineamiento, los iconos cambian. Y es que podemos alinear ambos de forma relativa. Y esto sí que es un gran avance a la hora de editar y posicionar diferentes objetos al mismo tiempo. Ahora vamos a ver cómo podemos aplicar transformaciones a objetos coincidentes en diferentes frames. También nos facilita los comandos necesarios para establecer esa selección y además Figma nos proporciona diferentes opciones, ya que podemos seleccionar automáticamente todos los objetos coincidentes en diferentes marcos, pero es que además podemos mover, rotar, escalar esos objetos mediante la selección múltiple. Si los objetos tienen diferentes propiedades como tamaño o rotación, podemos editarla de forma relativa o absoluta. Ahí estamos viendo cómo todos esos objetos de color azul están rotando simultáneamente. Aquí también lo interesante es el ejemplo que nos pone. Obviamente cada uno de esos objetos tiene un ancho y un alto establecido, pero si a ese valor, el que cada uno tenga, le sumamos ese número que nosotros queremos añadir, es decir, 20 píxeles, por ejemplo, en cada uno de ellos, se suma simultáneamente en cada uno de los diferentes objetos. Si ahora seleccionamos el hexágono de color rojo y hacemos la selección múltiple, vemos también cómo podemos incrementar o reducir el número de lados. Del mismo modo que sumar a cada uno de ellos el valor de 20 píxeles para el ancho o, por ejemplo, para el alto. Ahora vamos a ver cómo podemos anidar diferentes objetos dentro de diferentes frames. Observamos cómo tenemos una estructura, que es el frame padre con 3 rectángulos, y otro el frame para anidar. Ahí los observamos cómo nos pone además los ejemplos. Si clicamos encima de cada uno de esos frames, observamos los 3 rectángulos, además del frame para anidar. Así que vamos a hacer la práctica, seleccionamos los 3 rectángulos y clicamos en la opción de seleccionar objetos coincidentes y se nos seleccionan todos. Y observamos cómo arrastrando uno y posicionándolo dentro del frame para anidar, el resto de objetos relacionados se comportan exactamente igual. Y ahí, una vez soltamos, vemos cómo se han introducido cada uno de ellos dentro. Si lo queremos volver a sacar fuera, también podemos hacer exactamente lo mismo y volverlo a posicionar tal y como hemos hecho en el ejercicio anterior. Ahora vamos a ver cómo con la selección múltiple también podemos copiar y pegar. Vemos que tenemos una serie de frames y en esa serie de frames tenemos diferentes objetos. Y a continuación también tenemos otra serie de frames que son los que tienen ese color de fondo amarillo. Seleccionamos de forma individual cada uno de esos 3 objetos ya que son diferentes y con el comando Control+C hacemos la copia. Pero a su vez con el comando Shift arrastramos para seleccionar la segunda serie de frames y a continuación Control+V para hacer esa copia. Vemos cómo tenemos esa copia múltiple en cada uno de los frames relacionados. Ahora ya pasaríamos a la sección de características adicionales de la edición múltiple. Observamos esos 2 iconografías que nos presenta Figma y es que vamos a poder hacer algo realmente interesante. Y es que podemos editar en diferentes textos a la vez. Observamos que tenemos diferentes frames con diferentes textos y la funcionalidad es exactamente igual. Clicamos encima de un texto y mediante la selección múltiple seleccionaremos el resto de textos que están en los otros frames que vemos a continuación. Si por ejemplo hemos seleccionado este primer texto y clicamos en el comando, observamos cómo el resto de textos también se seleccionan, aunque el texto en sí sea diferente. Pero es que además observamos este nuevo icono que nos presenta en la barra superior. Si clicamos sobre ese icono o presionamos la tecla Enter, como observamos podemos reescribir simultáneamente
cada uno de esos textos independientemente del frame en el que esté insertado. Obviamente, lo que no puede faltar es editar de forma múltiple el auto layout y los objetos que se encuentran dentro. Vemos diferentes auto layouts alineados de forma horizontal, vertical y en BRAP, y si por ejemplo seleccionamos la caja de color rojo y ejecutamos el comando o clicamos en el icono para seleccionar los objetos coincidentes, vemos cómo queda seleccionado. Ahora con las flechas podemos ir modificando la posición en el que esté ese objeto establecido dentro del auto layout y lo podemos ir moviendo hacia el principio o hacia el final. ¿Y cuántas veces nos ha pasado que tengamos diferentes variantes de un componente y las tengamos que editar? Pues gracias a la multiedición de variantes nos facilita mucho el trabajo y nos ahorra mucho tiempo. Ahí observamos 3 variantes del componente de button y ahora vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Si seleccionamos, por ejemplo, uno de los 3 botones y clicamos en la letra Q o clicamos en este nuevo icono que nos aparece en la barra superior, vemos que se seleccionan todas esas variantes del botón. A partir de aquí lo podemos editar de manera múltiple en cuanto, por ejemplo, al tamaño y aquí, por ejemplo, el corner radius, para que todo se edite simultáneamente. Pero no solamente eso, sino que también nos presenta un ejercicio que es mediante este comando, al clicarlo, se nos abre la pestaña de Assets para poder buscar los componentes que tenemos insertados. Si arrastramos el componente del arrow que tenemos o que nos ofrece Figma en este archivo y lo soltamos en cualquiera de las 3 variantes, se nos copia simultáneamente. Pero este mismo ejercicio también lo podemos hacer clicando en el icono donde tenemos nuestros recursos, ahí lo observamos, y tenemos también todos los componentes. Es decir, podemos hacer la misma funcionalidad de ambas maneras. Vemos esos componentes que nos proporciona Figma dentro de este archivo y si seleccionamos, por ejemplo, el icono que hace referencia precisamente a este tipo de ejercicio, también lo podemos insertar y modificar en cuanto al tamaño o diseño. Y ahora que ya tenemos las 3 variantes del componente button editadas, lo que hacemos es clicar en el comando R para que nos aparezca este pop-up donde podemos reescribir cada una de las variantes del componente en cuestión. Aquí lo que podemos hacer es reescribir cada una de esas variantes o darle un número para que cada una de ellas siga un orden establecido. Si aplicamos los cambios, vemos como cada una de las variantes ha sido reescrita tal y como estamos observando. Y ya por último, lo que podemos hacer es convertir a partir de varios objetos un componente. Por ejemplo, seleccionamos todos estos objetos que son objetos coincidentes y lo que nos indica aquí es el comando que debemos accionar para poder hacer esto posible. Si tenemos todos estos objetos seleccionados y clicamos en el comando, automáticamente nos aparecerá el componente justamente por aquí encima. De esta manera, todo el resto son instancias que se han generado a partir del componente que hemos creado. Y si ahora seleccionamos todas las instancias y presionamos en el comando +R, vamos a hacer exactamente lo mismo que en el ejercicio anterior. Podemos ver todas esas instancias que podemos renombrar o asignar un valor numérico para tener ese orden establecido. Si lo guardamos, observamos cómo se ha modificado correctamente el nombre de cada una de ellas. Y lo que no puede faltar en este archivo es esta última sección, en la que nos presentan los casos más habituales que nos podemos encontrar dentro del mundo del diseño. Aquí tenemos diseño de mockups, después tenemos presentaciones y esto ya os lo dejo a vuestra elección para realizar. Es decir, una vez aprendido todas estas características, nuevas funcionalidades de edición múltiple, lo que podemos hacer es ponerlas en práctica primero con estos ejercicios. Vemos cómo además también tenemos interacciones
y nos presenta una serie de retos para que luego nos sea mucho más fácil aplicarlo en nuestro trabajo diario. Y hasta aquí este vídeo. Si te ha gustado, si has aprendido o si quieres aprender más sobre las últimas novedades de Figma, UX, UI o herramientas de inteligencia artificial aplicadas al mundo del User Experience, te invito a que te suscribas a mi canal para que no te pierdas nada y además también te invito a participar en las encuestas que voy publicando periódicamente en el apartado de la comunidad. Así que nos vemos por aquí.